Dije a mi hijo Mateo que había perdido mi trabajo. Durante 30 años dediqué mi vida a criarlo. Trabajé incansablemente en las casas de la colonia Polanco como empleada doméstica. Lo cuidé durante su enfermedad cardíaca congénita. Pagué su educación en la Universidad Nacional. E incluso renuncié a mi matrimonio con Roberto, a mi propia vida, solo para que él pudiera tener un futuro mejor. Pero aquel día en nuestra pequeña casa de la colonia Narvarte, cuando le confesé que doña Catalina, la señora para quien había trabajado los últimos 15 años, había fallecido y ya no tendría empleo, su primera reacción fue echarme. Me trató como una carga inútil, un parásito. ¿Por qué renunciaste de repente? Eran 12.000 pesos al mes. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Simplemente quedarte sin hacer nada? Su rostro enrojecido por la ira me hizo retroceder. La pizca de alegría que sentí al volver a casa se desvaneció instantáneamente. ¿De verdad creía que dejé ese trabajo solo para relajarme? Regresé porque quería hacerles la vida más fácil. Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero no lo ataqué. Sabía que había estado bajo mucha presión estos últimos años. Antes de juzgar a una madre, hay que conocer todo lo que ha soportado en silencio. Si esta historia llega a tu corazón, déjanos un like, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad que honra las historias de dignidad y valentía. Su esposa Nicole provenía de una familia acomodada del Pedregal. Su madre, Susana, es profesora de la UNAM y su padre trabaja en el gobierno de la ciudad. Siempre han menospreciado los orígenes humildes de Mateo. Para ellos, su hija se casó con alguien de inferior calidad. Nicole, siguiendo su ejemplo, lo atacaba constantemente, mencionando su modesto salario como contador en una empresa mediana, su educación pública, cualquier cosa que pudiera hacer para minar su confianza. Aún así, pensé que una vez que supieran de la herencia que doña Catalina me había dejado, 8 millones de pesos, por fin verían a Mateo con otros ojos. Quizás incluso lo tratarían con respeto por una vez. Pero no mencioné el dinero. Todavía no. En cambio, mencioné la otra razón por la que había vuelto a casa. ¿No dijiste que Nicole planeaba embarazarse pronto? Pensé en volver para ayudarla, apoyarla durante el embarazo, ayudarla con la recuperación posterior, tal vez incluso echarle una mano con el bebé. La expresión de Nicole se volvió fría al instante. Juraría que incluso se burló. La recuperación posparto requiere atención profesional, dijo con tono seco. Trabajabas de empleada doméstica. ¿Qué sabes tú de eso? Su madre Susana me miró con desdén e intervino sin perder el ritmo. Cuidar a un recién nacido no se trata solo de pañales y biberones. Es una ciencia. Se necesita entrenamiento. Esto no es algo que los aficionados puedan manejar. Los dos combinaron su condescendencia con tanta fluidez que era evidente que ya habían ensayado la rutina. Y así, sin más, me consideraron una cuidadora inepta. Solté una risa silenciosa y amarga. Nada había cambiado. Todavía me consideraban inferior. Aún así, para mantener la calma, forcé una sonrisa y dije: «Bueno, si ya está todo arreglado, no me entrometo. Te dejo el cuidado del bebé». Susana puso los ojos en blanco como si fuera lo único sensato que había dicho en toda la noche. «De acuerdo», respondió. «Pero tú cubrirás los gastos de la niñera. Yo me encargo de la contratación y la coordinación». Esa línea me dejó sin palabras y se me formó un nudo en el pecho. Mi hijo Mateo intervino de inmediato, retomando la conversación donde Susana la dejó, sin dudarlo. «Exactamente, mamá. Nunca debiste dejar ese trabajo. Nuestros gastos están a punto de duplicarse. Deberías seguir trabajando». Fue entonces cuando lo comprendí. Claro como el agua del manantial de Chapultepec. Nunca querían que volviera a casa a descansar. Solo necesitaban un sueldo fijo para los gastos de la casa. Para ellos yo no era más que una trabajadora, un cajero automático andante. Mi rostro se endureció. Tengo 58 años. Creo que es hora de descansar y jubilarme. ¿Jubilarte? Nicole soltó una risa pero amarga. Ni siquiera tienes pensión.
¿De qué jubilación hablas? Sus palabras casi me dejan sin aliento. Quería contribuir a un plan de jubilación hace años. Fueron ustedes quienes me dijeron que ahorrara el dinero y en lugar de eso ayudara a pagar la hipoteca antes de tiempo. ¿Ahora me lo echan en cara? Nicole se echó el pelo a la cara y espetó. Eso es porque tus ingresos eran patéticos. ¿Quién te dijo que compraras una casa que no podías pagar sin un préstamo? Deberías haberlo planeado mejor. Mateo, intentando calmar a Nicole, me alzó la voz. Basta, mamá. Nicole está intentando quedarse embarazada. Solo la estás estresando. Ahora es cuando más necesitamos el dinero. Y tú deberías ayudar. Sigues en plena forma. No hay razón para que no puedas seguir trabajando 20 años más. Déjalo de la jubilación para cuando tengas 80. ¿Otros 20 años? Me quedé paralizada, abrumada por una ola de tristeza que no podía expresar con palabras. Después de todo lo que había dado, cada sacrificio, cada hora trabajada, cada peso ganado, todavía no era más que un cajero automático ante sus ojos. Fue entonces cuando realmente lo vi. Todo ese discurso de respeto y gratitud eran solo mentiras endulzadas para que siguiera trabajando. Cuando Mateo aún estaba en la universidad y ya había empezado a salir con Nicole, para ayudarlos a vivir más cómodamente y apaciguar a la familia prejuiciosa de Nicole, lo dejé todo y me mudé a trabajar como empleada doméstica interna en Polanco, solo para poder ahorrar lo suficiente para comprarles una casa. No pagaron ni un centavo, aunque en la escritura solo aparecían sus nombres. Y en aquel entonces, con lágrimas en los ojos, me dijeron, un día, cuando estemos mejor, cuidaremos de ti. Por fin tendrás la vida que mereces. Pero ahora sé lo que querían decir con la vida que merezco. Una vida de trabajo sin fin hasta que mi cuerpo se rinda a los 80 años. Contuve las lágrimas, tranquilicé la voz y dije con firmeza. Dije que me jubilo. Es definitivo. Nadie puede tomar esa decisión por mí. Susana debió darse cuenta de que hablaba en serio y le preocupaba que dejara de apoyarlos económicamente. Su tono se suavizó al instante. Mira, no es que no lo entendamos, solo tienes que ser realista. No hay ninguna habitación libre en la casa para ti. No puedes esperar quedarte aquí para siempre, ¿verdad? Pero tengo un compromiso. Entrecerré los ojos. Algo en su expresión me revolvió el estómago. Conozco a una familia adinerada de las Lomas que busca una asistente interna. Buen sueldo, con alojamiento y comida incluidos. Ya has hecho ese tipo de trabajo antes. La transición debería ser sencilla. Nicole intervino con una sonrisa burlona. Es una idea perfecta, la verdad. Incluso podrías ayudarnos a aliviar la carga financiera. Lo que ganes podría destinarse a los gastos del hogar. Todos ganan, ¿verdad? Susana se encogió de hombros y añadió. De todas formas, no necesitas descansar. Volver al trabajo no te mataría. No te apresures a decir que no. Inténtalo. Si te va bien, puede que incluso consigas quedarte a largo plazo. Mi cara se volvió más fría a cada segundo. Ya renuncié. No pienso volver a trabajar en casa de nadie nunca más. La sonrisa de Susana se desvaneció. Su mirada se volvió aguda, calculadora. Bueno, si de verdad has terminado de trabajar para otros, bien. Hizo una pausa con la voz repentinamente etérea, pero cargada de presión. Hay una residencia de ancianos cerca de Xochimilco. Buenas instalaciones, comida y alojamiento decentes. Podrías solicitar una estancia con trabajo, quizás ayuda en la cocina, servicios de limpieza, algo para ganarte la vida. Nicole puso los ojos en blanco y se burló. Eso sí que es más razonable. No puedes vivir en un hotel y esperar que paguemos la cuenta. Al menos en una residencia asistida estarías a cargo de tu propio peso. Deja de esperar que te carguemos nosotros. La rabia hervía en mi pecho, pero me obligué a mantener la compostura. Me volví hacia Mateo. ¿De verdad crees que es aceptable enviar a tu propia madre a fregar pisos en una residencia de ancianos solo para alimentarse? Apartó la mirada, pero intentó mantener la compostura. Mamá, sé realista. Siempre has dicho que querías ser independiente. ¿No es esta la forma más digna de hacerlo?
Tú te mantienes sola y no nos debemos nada. Y además, añadió sacando su teléfono, hay una plaza libre ahora mismo. Ya llamé antes para comprobarlo. Podrías mudarte hoy mismo. Luego, justo delante de mí, empezó a marcar el número de nuevo. Apenas podía creer lo que estaba presenciando. El niño en cuya crianza había invertido toda mi vida estaba ahora tan ansioso por empujarme hacia la puerta, como si yo no fuera más que un estorbo. Me temblaban las manos y las lágrimas corrían por mi rostro, imparables. Mateo, lo di todo para criarte. Gasté todos mis ahorros para comprarte una casa. Y ahora, en este momento, solo me ves como una carga de la que te mueres por deshacerte. ¿Así es como le pagas a tu madre? Por un breve segundo, la culpa brilló en sus ojos, pero rápidamente fue tragada por la rabia. Le dio una patada a mi maleta, haciéndola caer al suelo. ¿Crees que sufriste? Fue tu decisión. Si no te hubieras divorciado de mi padre, no habríamos acabado en la ruina. Podría haber crecido siendo rico, y tú lo arruinaste. Déjame decirte algo, Guadalupe. Me debes una para el resto de tu vida. Me quedé allí, en un silencio atónito, mirando fijamente sus ojos inyectados en sangre, mientras un dolor sordo e implacable me atravesaba el pecho, como un cuchillo sin filo que giraba lentamente, cortando todo lo que me quedaba. No tenía ni idea. La única razón por la que me divorcié de su padre fue por él. Si no me hubiera alejado de ese matrimonio, su supuesto padre rico nunca lo habría reconocido como su hijo. De hecho, podría haber sido abandonado en un albergue, tratado como un perro callejero que nadie quería. Cada sacrificio que hice, cada decisión, cada lágrima, fue para que él tuviera la oportunidad de vivir una vida plena. Pero ahora, aquí estaba, contraatacando como un animal acorralado, culpándome por destruir el mismo futuro que tanto me esforcé por proteger. Me llevé una mano al pecho, intentando calmar la tormenta que sentía en mi interior, pero el dolor solo se agudizó. Todos esos años de devoción, de sacrificio, de amor, de repente me parecieron la broma más cruel que la vida me pudo haber jugado. Mateo no era mi hijo biológico. Fue adoptado. La primera vez que lo vi, era voluntaria en el Centro de Bienestar Infantil de la Colonia Doctores. Apenas tenía 1 año, frágil como un gatito, con los labios teñidos de azul, su pequeño cuerpo desprovisto de vida. El director me dijo que Mateo había nacido con una cardiopatía congénita grave. Sus padres biológicos lo habían abandonado en un contenedor de basura en Tépito. Un transeúnte oyó sus débiles llantos y lo llevó al orfanato. Todavía no sé exactamente qué me atrajo de él. Quizá fue la forma en que sus ojos, llenos de miedo y añoranza, se clavaron en los míos. O quizá fue porque perdí a mi madre de pequeña. Ver sufrir a un niño me resultaba insoportable. Volví a casa y lo hablé con mi entonces marido. Después de pensarlo mucho, decidimos adoptarlo. A partir de ese momento recorrimos los hospitales de la Ciudad de México, buscando especialistas, haciendo todo lo posible para salvar la vida de Mateo. Pero 2 años después, mi esposo cambió. Dijo que estaba cansado de criar al hijo de otra persona. Quería un hijo propio. Me dio un ultimátum. O enviaba a Mateo de vuelta al orfanato, o lo dejaba y criaba al niño sola. No lo dudé. Elegí a Mateo. En aquel entonces, su condición aún era inestable. Me aterraba que regresar al orfanato significara un retraso en el tratamiento. O peor aún, el fin de su vida. Así que trabajaba doble turno. A veces, 3 trabajos a la vez. Por la noche, me sentaba a la mesa de la cocina con los ojos ardiendo, haciendo artesanías solo para conseguir un dinero extra. Y de alguna manera, durante esos largos y desesperados años, lo mantuve a flote. Sobrevivió, se recuperó, y finalmente llegó a estar tan sano como cualquier otro chico. Incluso llegó a la universidad. Nunca le conté la verdad sobre su pasado. No porque quisiera mentir, sino porque no quería ser una carga para él. Ya era un niño sensible e inseguro.
No quería que cargara con el peso de saber que primero fue abandonado por sus padres biológicos y luego rechazado por su padre adoptivo. Quería hacerle creer que el mundo aún podía ser amable, que el amor verdadero, existía. Pero nunca, en mis peores pesadillas, imaginé que se convertiría en esto: frío, egoísta e ingrato. Aunque estoy furiosa, también siento un poco de alivio. Gracias a Dios que nunca mencioné el fideicomiso. Si hubieran sabido que los 8 millones de pesos ya me habían sido transferidos legalmente, me imagino lo feo que habría sido todo. Miré a Mateo con una mirada gélida e impasible. Si así de desalmado eres, que así sea. A partir de ahora se acabó. Tú y yo ya no tenemos nada que ver. Me agaché, levanté mi maleta y me giré para irme. Pero de repente Susana me agarró del brazo. ¿Qué dices? Mateo es tu hijo. Se supone que eres responsable de su futuro. No puedes empacar e irte así como así. Nicole intervino haciéndose eco de la indignación de su madre. Sí. ¿Qué clase de madre hace eso? Lo criaste y ahora quieres lavarte las manos. Es una irresponsabilidad increíble. Solté una risa fría. Eres profesora universitaria, una mujer con estudios. ¿Y este es tu argumento? Legalmente, un padre solo está obligado a cuidar a un hijo hasta que cumpla los 18. Y yo he apoyado a Mateo hasta los 30. ¿Qué más se espera? El rostro de Mateo se contrajo, y su voz se alzó con furia. Eso no es ser padre. Eso es tomar malas decisiones y pagar tu culpa. Todo lo miserable de mi vida es por tu culpa. Me debes una para toda la vida. Entonces gritó con la voz cargada de veneno. ¿Me pediste permiso cuando decidiste traerme a este mundo? Casi me reía a carcajadas ante la locura. Parecía completamente trastornado. Lo miré como si fuera un extraño, alguien a quien ya no reconocía. Debí de estar ciega para haber criado a alguien como tú. Y si tienes preguntas filosóficas tan profundas y retorcidas, quizá deberías preguntarle a tu madre biológica, la que te dejó en un basurero. No sabía si siquiera había procesado lo que acababa de decir. Se quedó paralizado un instante, confundido, pero la furia aún se le notaba en el rostro. No importaba. Ya no me importaba si lo entendía o no. Me solté del agarre de Susana y salí por la puerta sin mirar atrás. Casi de inmediato oí gritos furiosos a mis espaldas. «Estás renegando de tu propio hijo. Ni siquiera eres humana. No te enorgullezcas tanto, Guadalupe. Cuando estés vieja, enferma, y nadie quiera cuidarte, veremos hasta dónde llega esa independencia. Nadie va a contratar a una mujer de tu edad. Cuando toques fondo, no vuelvas arrastrándote con nosotros». Hice una pausa. Me giré lentamente y los miré con fría indiferencia. «Deberían preocuparse más por ustedes mismos», dije con calma. «No olviden que la casa en la que viven, esa casa que consideran un derecho de nacimiento, la compré con cada centavo que reuní a lo largo de los años. Si alguna vez decido recuperarla, no estén tan seguros de que aún tendrán un lugar donde vivir». Nicole irrumpió en la puerta, apuntándome a la cara, furiosa. «Ni se te ocurra tocar esta casa. Está registrada ya a nombre de Mateo. Y mío. Es legalmente nuestra. No tienes ningún derecho». Cuanto más gritaba, más tranquila me sentía. «Bien», dije con voz firme. «Entonces escucha esto. No me importa si tengo que gastarme el precio de 2 casas. No voy a dejar que esta casa quede en manos de un puñado de sanguijuelas desagradecidas». Nicole abrió los ojos de par en par, incrédula. Entonces se echó a reír con voz burlona. «¿Te has vuelto loca? ¿2 casas? Seguro que no tienes ni 20.000 pesos a tu nombre. Esta casa es nuestra propiedad conyugal. Tú solo eres una criada fracasada que intenta abarcar más de lo que puede. Largo. La gente como tú merece pudrirse en la calle». Con eso, me cerró la puerta en la cara. No respondí. No discutí. Ni siquiera me inmuté. Simplemente me dirigí al ascensor, saqué mi teléfono y comencé a buscar listados de casas de lujo en La Condesa y Polanco. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Si no me mudaba a la mejor casa de la ciudad, estaría perjudicando los 8 millones de pesos que guardaba cómodamente en mi fondo fiduciario.
Esa noche me alojé en el Hotel Presidente Intercontinental, el hotel de 5 estrellas más exclusivo del centro. Contacté con el abogado privado de doña Catalina y le pedí que iniciara los trámites legales para reclamar todo lo que me pertenecía por derecho. En los días que siguieron, viví en ese hotel mientras me sumergía profundamente en el mercado inmobiliario de lujo de la ciudad, investigando propiedades, revisando listados y programando visitas. Una semana después, tuve una cita para visitar la residencia Santa Fe, una urbanización privada de villas muy solicitada. Era la urbanización más prestigiosa de la ciudad. Lo que no esperaba era que la agente de ventas asignada para mostrarme la propiedad no fuera otra que la sobrina de Susana, Chloe. La sala de exposición inmobiliaria de lujo estaba abarrotada de gente. A pesar de que el precio inicial de estas villas superaba con creces los 5 millones de pesos, la exclusividad del proyecto había traído a un flujo constante de compradores potenciales. Acababa de entrar al gran vestíbulo cuando una joven de pelo largo y sonrisa fresca y entusiasta se me acercó. «Buenas tardes, señora. ¿Le gustaría que le explicara los detalles del proyecto?» «Sí, por favor. ¿Podrías empezar enseñándome las casas modelo?» La seguí hacia el área de exhibición, pero no habíamos dado más que unos pocos pasos cuando una voz aguda resonó al otro lado de la habitación. «¿Quién se encarga de la selección de clientes hoy? ¿Podemos dejar entrar a cualquiera?» Miré hacia arriba. Allí estaba Chloe, la sobrina de Susana, la prima de Nicole. Solo nos habíamos visto unas pocas veces, pero me había dejado una impresión duradera. Su clásica actitud de trepadora social, del tipo que derrocha arrogancia en cada palabra y movimiento, haciendo alarde constantemente de que solo trataba con clientes de alta sociedad. Antes de que pudiera reaccionar, ella ya se acercaba a grandes zancadas, con sus tacones haciendo clic con seguridad y los ojos llenos de desdén. «¿Guadalupe? ¿Qué haces aquí?» La miré con frialdad y seguí caminando. «Vengo a ver una propiedad. ¿Hay algún problema?» Enseguida se puso delante de mí, bloqueándome el paso con una mueca de desprecio. «¿Una empleada doméstica? ¿Crees que puedes permitirte este lugar? No me digas que solo estás aquí por el café gratis. He visto a muchos como tú haciéndose pasar por compradores, solo buscando conseguir algo de comer gratis». La gente cercana comenzó a mirarnos, susurrando. Sus expresiones tenían esa incómoda mezcla de juicio y curiosidad. Algunos incluso asintieron levemente, como diciendo: «No está equivocada». La joven asistente a mi lado habló con suavidad, intentando calmar la situación. «Chloe, no estoy ocupada ahora mismo. Puedo enseñarle los alrededores a esta señora». Pero Chloe la apartó sin dudarlo, con los ojos llenos de desprecio. «¿Y quién te crees que eres para darme sermones sobre cómo hacer mi trabajo?» La muchacha se encogió hacia atrás, intimidada. Entonces Chloe se giró y les hizo señas a 2 guardias de seguridad. «Ustedes 2, saquen a este visitante de aquí ahora». La sala de exposición quedó en silencio. Todas las miradas estaban puestas en nosotros. Levanté la mano con calma, deteniendo a los guardias antes de que se acercaran. «Vine a ver una propiedad. ¿Con qué argumentos me echan? ¿Dónde está su gerente? Me gustaría hablar con alguien a cargo». Me volví hacia la multitud. «Ustedes también están aquí para ver propiedades. ¿Por qué no me dicen si he hecho algo inapropiado?» Los guardias dudaron. No iba a ceder, y era evidente que no querían meterse en líos. Chloe se quedó de brazos cruzados, burlándose a carcajadas. «Adelante, monta un numerito. A ver qué tal llevas esta actuación». En ese momento un joven con una camisa blanca impecable se acercó rápidamente, con una sonrisa refinada y profesional. «Buenas tardes, señora. Soy Alejandro, el gerente de ventas de este proyecto. ¿Hay algún problema con el que pueda ayudar?» Antes de que pudiera hablar, Chloe intervino. «Alejandro, solo está aquí por las cosas gratis». Estaba a punto de pedirle a seguridad que la sacara. Alejandro frunció el ceño levemente, pero mantuvo un tono cortés. «Señora, ¿le importaría mostrarnos algún tipo de comprobante financiero? Como sabe, esta exhibición es solo para invitados y requerimos un comprobante de capacidad adquisitiva». Sin dudarlo, saqué una carpeta.
Ya verificaron mis documentos en la entrada. Chloe me arrebató la carpeta de la mano y la abrió con dramatismo. ¿5 millones de pesos? ¿En serio? Gritó tan alto que la oyó toda la sala de exposición. Es empleada doméstica. Es imposible que tenga tanto dinero. Conozco sus antecedentes mejor que nadie aquí, añadió con suficiencia. Esto tiene que ser falso. No podemos dejar que alguien como ella nos engañe. Alejandro se quedó allí frunciendo el ceño profundamente, claramente atrapado en el medio. No me molesté en discutir. En cambio, saqué mi teléfono, abrí la app del banco y lo levanté para que lo vieran. La joven asistente se inclinó, contando suavemente en voz baja. 10, 100.000. Dios mío, más de 8 millones. Los gritos de asombro recorrieron la multitud. Los ojos de la gente se abrieron de par en par. Ya no juzgaban. Ahora estaban atónitos, curiosos, incluso ligeramente asombrados. Alguien cerca de mí susurró. «Señora, tiene mucho dinero». El rostro de Chloe palideció, pasando rápidamente del rojo al verde pálido y al blanco fantasmal. Parecía que quería desvanecerse en el suelo. Pero Chloe seguía sin rendirse. Siguió insistiendo con voz aguda y terca. «Alejandro, esa app de banca de su teléfono tiene que ser falsa. Es imposible que tenga tanto dinero». El rostro de Alejandro se ensombreció y frunció el ceño. «Chloe, basta». Luego se volvió hacia mí con un tono sereno y respetuoso. «Señora, le pido disculpas sinceramente. Esto ha sido claramente un error nuestro, y lo manejaremos como corresponde. Asignaré a nuestro gestor de clientes más experimentado para que la asista de inmediato». Saludé con la mano levemente, ofreciendo una sonrisa tranquila, y luego me volví hacia la joven que me había recibido antes. «No hace falta. Está perfectamente bien. Es muy profesional. Quiero que me muestre la propiedad». Alejandro parecía un poco inquieto. «En realidad, acaba de empezar. Técnicamente todavía está en formación. Solo me preocupaba que no tuviera suficiente experiencia. Pero me gusta», dije con firmeza, sin dar margen a discusión. «Hoy compro la casa y quiero hacerlo a través de ella». Alejandro asintió de inmediato, nervioso pero ansioso. «Por supuesto, por supuesto. Mónica, asegúrate de atender con esmero a nuestra distinguida invitada». Chloe se quedó a un lado, con el rostro rígido y los labios crispados por la frustración contenida. Me vio alejarme furiosa y murmuró en voz baja. «Solo una recadera glorificada que finge ser alguien». La ignoré por completo y señalé la maqueta en el centro de la sala de exposición. «Quiero ver esta», le dije a Mónica. En cuanto vi esa villa, lo supe. Techos altos en la sala, un espacioso jardín trasero, un solarium de más de 200 metros cuadrados y, lo más importante, estaba completamente amueblada y lista para entrar a vivir. «Me quedo con esta», dije sin dudarlo. «Empecemos con el papeleo». Los ojos de Mónica se iluminaron de emoción. «Señora, ¿estás segura de que no quiere recorrer algunas opciones más? Estoy libre. Con gusto le mostraré otras». «No hace falta», respondí. «Con esta es más que suficiente». Mónica apenas podía contener la alegría. «Señora, esta será la primera venta que cierro. Es mi amuleto de la suerte». Nos dirigimos al área de firmas y mientras revisaba el papeleo, un murmullo bajo comenzó detrás de mí. «Rayos», firmó sin pensárselo 2 veces. 150.000 de enganche y ni siquiera pestañeó. «El dinero manda, ¿eh? Así es la verdadera riqueza». «Que no te engañen», murmuró alguien. ¿No dijo Chloe que solo es una empleada doméstica? Probablemente presumiendo el dinero de su jefa. Hoy en día hasta las sirvientas saben cómo dar un espectáculo. Seguro que solo se pone con el crédito ajeno. En serio, ¿qué clase de jefa confiaría de a una criada semejante cantidad de dinero? ¿Millones? Entonces la voz de Chloe interrumpió los susurros, impregnada de ese veneno chismoso que también le sentaba. «Oh, no tienen idea. No es una ama de casa cualquiera. No. Entonces, ¿qué es? Ella es una de esas asistentes que viven en casa de viejos ricos, ya saben. No solo limpia el polvo y la frega, si me entienden. Ni hablar. A su edad,
Eso es una desvergüenza. Uf, hay gente que vende cualquier cosa por dinero. Si su familia lo supiera, ¿no se sentirían humillados? Dejé el contrato y me volví hacia Mónica. Mónica, dije con una sonrisa firme, ¿podrías contactarme de nuevo con Alejandro? Me gustaría comprar otra propiedad. La habitación quedó en completo silencio. Era como si el aire se hubiera congelado. Los ojos de Mónica se abrieron de par en par, con la voz temblorosa de incredulidad. Señora, ¿estás segura? ¿Quiere otra? Así es, dije con calma. Una para vivir, la otra como inversión. Entonces sonreí un poco más, aunque tengo un pequeño favor que me gustaría que Alejandro me hiciera. Alejandro regresó rápidamente con una sonrisa más radiante que antes, prácticamente radiante de entusiasmo. Hola de nuevo, señora. Por favor, dígame qué puedo hacer por usted. He confirmado la compra de la primera propiedad, dije. Estoy lista para firmar el contrato, y me gustaría añadir una segunda unidad también. Pero hice una pausa, con un tono frío. Espero que su equipo aborde el comportamiento inapropiado de ciertos miembros del personal. La sonrisa de Alejandro se desvaneció. Su mirada recorrió la habitación y se posó rápidamente en Chloe. «Chloe», dijo bruscamente, «¿estás causando problemas otra vez? Discúlpate con la cliente ahora mismo». Chloe levantó la barbilla desafiante, negándose a ceder. ¿Por qué debería disculparme? Solo dije la verdad. Era ama de llaves, una de esas que solo atienden a viejos ricos. Y no me mires así. Su hijo lo dijo. Levanté la cabeza lentamente, entrecerrando los ojos mientras la miraba fijamente. ¿Dices que mi hijo te dijo eso? Pues déjame decirte algo a cambio. Él también dijo una vez que tu pequeña cartera de tratos cerrados no se debía a tus supuestas habilidades, sino a las noches que pasabas en la cama con tus clientes. ¿Es cierto? El rostro de Chloe palideció. Le temblaban los labios. Mientes, eso es una calumnia. ¿Así? ¿No me calumniaste hace unos minutos? ¿Ahora de repente entiendes lo que significa difamar? Me volví hacia Alejandro, quien captó la indirecta al instante. Su expresión se tornó sombría. Chloe, basta. Seguridad. Escóltela fuera del edificio. Y a partir de hoy, estás despedida. Chloe entró en pánico. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Alejandro, no. Mentía. De verdad era limpiadora. Pero... El tono de Alejandro se mantuvo firme. Has violado las políticas de conducta de la empresa de forma muy grave. Quedas despedida con efecto inmediato. Levanté la mano para impedir que los guardias de seguridad se movieran. Espera, dije con calma. Ella no se irá a ningún lado todavía. Me difamó públicamente, y no voy a dejar que esto pase inadvertido. En ese mismo instante, saqué mi teléfono y marqué. Hola, sí, habla la señora Guadalupe Ramírez. Quisiera presentar una denuncia por difamación y acoso público. 10 minutos después, 2 agentes de la SSC llegaron a la sala de exhibición. Tras escuchar mi relato y revisar el incidente, le dieron a Chloe una advertencia formal y le dejaron muy claro, si no se disculpaba públicamente, tenía todo el derecho a presentar cargos. Acorralada y temblando de rabia, Chloe finalmente murmuró entre dientes. «Lo siento». Nos lanzó a Mónica y a mí una última mirada de odio antes de irse furiosa, con los ojos ardiendo de envidia, especialmente cuando vio a Mónica preparándose para cerrar la segunda venta. La misma Mónica a la que había menospreciado hacía apenas una hora, ahora era la estrella del día. Al final, firmé los contratos de ambas propiedades y los pagué en su totalidad sin siquiera una pausa. Mónica estaba a mi lado con los ojos brillantes de emoción. Apenas podía pronunciar las palabras. Señora, no tengo palabras para agradecerle. Llevo 3 meses trabajando aquí sin vender ni una sola unidad. Y hoy, 2 unidades, una tras otra. De verdad es mi milagro. Para demostrarme su gratitud, insistió en encargarse personalmente de la limpieza a fondo y de los preparativos para la mudanza. Acepté con gusto. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente ligera. Como si toda la humillación, el resentimiento y la amargura hubieran desaparecido como el polvo afuera de las puertas de mi nueva villa. Esa noche, justo cuando regresaba a mi hotel,
Sonó mi teléfono. ¿Guadalupe? ¿Qué demonios hiciste para arruinarle el trabajo a Chloe? Toda su familia nos persigue ahora, exigiendo respuestas. ¿Cómo piensas arreglar esto? Respondí con desenfado. Que vengan. Ese es tu problema ahora. ¿No te lo dije ya? Se acabó. No te debo nada. ¿Causaste problemas y ahora esperas que nos encarguemos de las consecuencias? Eso no está bien. Eso me hizo hervir la sangre. ¿Problemas? ¿En serio? Chloe me difamó en público. Ella misma se lo buscó. La policía estaba allí. ¿Crees que solo vinieron por diversión? Si esto se convierte en un desastre aún mayor, no creas que saldrás limpio tampoco. Mateo se quedó en silencio un instante. Cuando volvió a hablar, su tono se había suavizado notablemente. Bueno, sigamos adelante, ¿eh? Por cierto, allí estaba ese tono vacilante, ese calculado cambio de interés. Bueno, mamá, ¿quién es tu nuevo jefe? Deben de tener mucho dinero, y además parece que te tratan muy bien, ¿eh? Me reí en silencio. Ahí estaba otra vez, el olor a dinero, y él husmeando como un sabueso. No importa quiénes sean, no tiene nada que ver contigo. Mateo, déjame decirlo una vez más. Hemos terminado para siempre. Y con eso, terminé la llamada y bloqueé todos los números de él, Nicole y toda su familia. Pero lo que no esperaba fue que, solo unos días después de mudarme a mi nuevo hogar, me encontré con alguien a quien no había planeado volver a ver. Susana. Esa tarde estaba en una sala de exposición de pianos de alta gama en Polanco, buscando opciones para un piano de cola. Me acababa de sentar en el banco listo para probar las teclas cuando las puertas principales se abrieron de par en par y un revuelo de pasos resonó por el espacio. Entró Susana, rodeada de su siempre presente círculo de amigas de la alta sociedad, con voces fuertes y estridentes de autoimportancia. ¿Qué clase de tienda es esta?, se burló Susana. Dejar que cualquiera se siente a tocar un piano. Qué poco profesional. Su mirada se posó en mí, y el sarcasmo prácticamente se desprendía de su sonrisa. Guadalupe, ¿te lavaste las manos antes de tocar ese instrumento? ¿No trabajaste en el sector sanitario todos estos años? Dios sabe qué clase de gérmenes tienes por todos los dedos. ¿Quién hubiera pensado que un piano tan caro pudiera contaminarse tan casualmente? Su pequeña camarilla se reía entre dientes y susurraba entre ellos, mirándome con un desprecio apenas disimulado. «¿Entonces, esa es la suegra de la que hablabas?», preguntó una de ellas sin siquiera molestarse en bajar la voz. «Tisk, no puede comprarse uno así, que viene aquí solo a fingir. ¡Qué vergüenza!». Otra mujer, con el pelo recogido en un moño dramático y unas gafas de sol enormes sobre la nariz, me miró con desdén. Uf, no hay nada más irritante que alguien intentando aparentar elegancia con bolsos de imitación. Los dos vendedores de la sala de exposición intercambiaron una mirada sutil, visiblemente incómodos. Uno de ellos se acercó y me ofreció una sonrisa cálida y profesional. «Por favor, señora, siéntase libre de seguir probando el piano. Para eso están aquí, sin necesidad de comprar». Asentí cortésmente. Luego volví a la partitura y me preparé para tocar. Para calmar la creciente tensión en la sala, el otro representante de ventas se acercó a Susana y su grupo. «Damas, bienvenidas. ¿Hay algún modelo en particular que les gustaría ver? Con gusto les mostraré nuestra selección». Susana me lanzó una mirada fría y luego respondió bruscamente. «Íbamos a echar un vistazo, pero ahora no estoy tan segura. Está claro que a esta tienda no le importan sus instrumentos ni sus clientes». Le sonreí tranquilamente al dependiente y le dije con claridad: «Necesito un poco más de tiempo para probar algunos. Tengo toda la intención de comprar hoy mismo». La mujer del moño se burló y se dejó caer en un sofá cercano con los brazos cruzados. «Claro que sí. Me sentaré aquí a ver cómo te escabulles de esta. Qué ganas de ver cómo te escabulles sin comprar nada». Susana tiró del brazo de su amiga. Vámonos a otro sitio. Solo estar cerca de gente así me pone de mal humor». Pero yo sabía que no era así. Susana ya había oído por Chloe que había comprado 2 villas. Era evidente que no estaba segura de creerlo.
y temía que volviera a demostrarle que se equivocaba. Pero su amiga no se dejó convencer tan fácilmente. «Me quedo aquí», dijo la mujer del moño con una sonrisa burlona. «No dormiré esta noche si no veo a esta mujer caer de bruces». Sus palabras parecieron animar al resto del grupo. Todos se quedaron esperando lo que supusieron que sería un desastre entretenido. Elegí una de mis piezas favoritas y dejé que mis dedos tocaran suavemente las teclas. Las notas flotaban en la habitación, suaves y firmes, como la melodía de la sonata Claro de Luna que fluía por el aire. La mujer del moño torció la boca en señal de burla y resopló. «¿Qué es eso? Parece ruido. ¿Quién le enseñó a tocar? ¿Cree que debería estar en una tienda de pianos con ese desastre? Déjame en paz». Pero antes de que pudiera responder, el vendedor a mi lado empezó a aplaudir con genuina admiración en los ojos. «Señora, eso fue precioso. De verdad es una de las interpretaciones más conmovedoras de la sonata Claro de Luna que he escuchado en mucho tiempo». La mujer del moño puso los ojos en blanco con tanta fuerza que casi se cae. «Ay, por favor. Si tuviera tanto talento, no estaría atrapada en la vida sin futuro que lleva ahora. Tus halagos son demasiado obvios, cariño». En ese momento unos jóvenes entraron en la sala de exposición. No dijeron ni una palabra. Simplemente se quedaron detrás de mí, escuchando en silencio. En el momento en que levanté mis dedos del teclado, una ronda de aplausos espontáneos estalló desde atrás. ¡Guau! Fue increíble. Llevo muchos años estudiando piano y todavía no consigo transmitir esa emoción en la sonata. En serio, lograste capturar esa atmósfera nebulosa y onírica con tanta naturalidad. Eres increíble. Susana estaba cerca, frunciendo el ceño y entrecerrando los ojos con visible confusión. No podía asimilar la situación. ¿Cómo podía alguien a quien siempre había menospreciado tocar con tanta gracia y habilidad? La verdad era que le debía este momento de paz, de música, a mi difunta jefa, doña Catalina. Venía de una familia prestigiosa, la mujer más elegante y sincera que he conocido nunca. Nunca me menospreció. De hecho, me trataba más como a una hermana menor que como a una empleada. Siempre que tenía tiempo libre, me invitaba a aprender música, pintura, literatura, y nunca lo desestimé. Estudié con dedicación, profundamente agradecida por su generosidad y paciencia. Con el paso de los años, no solo cambió mi estilo de vida, transformó todo mi espíritu. Seguí tocando, dejando que las teclas me llevaran la mente, mientras el rostro de la mujer del moño se agriaba ante el creciente torrente de elogios. Bajó la cabeza, visiblemente inquieta. Entonces, en un último intento desesperado por salvar las apariencias, levantó la cabeza de golpe. «¿Y qué si sabes tocar una canción? ¿Qué va? Si de verdad eres tan impresionante, paga el piano ahora mismo». Ya había tomado mi decisión. Con calma le entregué mi tarjeta al empleado. «Gracias, señora», dijo alegremente. «Serán 150.000 pesos». Ingresé mi PIN. Transacción aprobada. «Señora, ¿podría darme su nombre para finalizar la factura?», preguntó. «Claro», dije, y lo anoté. «Guadalupe Ramírez». La mujer del moño palideció. Giró la cabeza hacia Susana con incredulidad. «Dijiste que trabajaba para alguien más, que las villas que compró ni siquiera eran suyas». El rostro de Susana cambió. Se acercó con una expresión entre la incredulidad y algo mucho más confuso. «¿Tú? ¿Tú compraste este piano? ¿Y esas 2 villas también eran tuyas?». Sonreí. «Las facturas y los contratos llevan mi nombre. Si no son míos, ¿de quién serían? ¿Tuyos?». Su rostro se distorsionó instantáneamente, y una tormenta de conmoción, envidia, sospecha y amargo arrepentimiento lo recorrió. «Guadalupe, solo eras una empleada doméstica. ¿De dónde salió todo ese dinero?». «Cada peso que gasto fue ganado legal y legítimamente». Mi voz era cortante y fría. Susana se burló. «Oh, por favor. Debes haber hecho algo turbio para conseguirlo». La mujer del moño intervino de inmediato. «Sí, quizás sea una estafadora. Así es como la gente gana dinero rápido hoy en día».
Apenas esas palabras salieron de su boca, cuando otra mujer que había estado callada todo este tiempo de repente estalló. ¡Qué estafador! Ni se te ocurra bromear con eso. Buscó a tientas su teléfono con las manos temblorosas. «Hola, ¿900C? Necesito a la policía. Hay un estafador aquí». Antes de que nadie pudiera reaccionar, colgó y se abalanzó sobre mí, intentando quitarme el bolso en un ataque de ira. El personal de la tienda se apresuró a contenerla. Ella estaba llorando, gritando, completamente histérica. Y finalmente comprendí la razón detrás de su arrebato. La habían estafado por más de 200.000 pesos hacía 6 meses. Nunca los recuperó. Y el dolor aún la atormentaba tan profundamente que la sola mención de estafa la destrozaba. Su furia no estaba dirigida a mí. Estaba dirigida a Ftusi, una sombra de su pasado. La policía llegó rápidamente, y para mi sorpresa, eran los mismos 2 oficiales que había conocido el día que compré las villas. Uno de ellos arqueó las cejas al reconocerme, con una sonrisa en la comisura de los labios. «Ah, ¿es usted otra vez, señora?», asentí cortésmente, pero antes de que pudiéramos hablar, la mujer de pelo rizado saltó y gritó: «¡Es una estafadora, agente! Arréstenla ahora mismo». La sonrisa del oficial se desvaneció. Se puso serio. «Señora, ¿tiene alguna prueba de esta acusación?» «¿Pruebas?», espetó. «Claro que no. Solo les doy una pista. Deberían investigarla ustedes mismos. Vamos, ¿cómo podría una criada permitirse villas y pianos de cola? ¿Les parece normal?». El oficial suspiró, extendiendo las manos. «Quizás le tocó la lotería. Sucede». Susana intervino de inmediato con tono cortante. «¿Ella? ¿Ganar la lotería? No sea ridículo. Nunca ha tenido un día de suerte en su vida. Creció sin padres. Tuvo un matrimonio fallido. Trabajos de baja calidad. La gente como ella no tiene suerte. Se desespera. No tiene educación ni trayectoria profesional. ¿Qué más podría haber hecho aparte de algún negocio turbio para conseguir esa cantidad de dinero?». La expresión del oficial se endureció. «Señora, le aconsejo que tenga cuidado con sus palabras. Las acusaciones sin pruebas se consideran difamación y ataques personales. Podemos abrir un caso si es necesario». El rostro de Susana palideció. Se cayó al instante. Un torbellino de emociones se agitó en mi interior. Frustración, dolor, ira, pero sobre todo, claridad. La vida no había sido fácil. Había crecido sola. Tras el divorcio me desviví por apoyar a un hijo que nunca apreció nada de lo que hice. Y ahora, quienes antes disfrutaban de mis sacrificios usaban mis peores momentos como munición para atacarme. Si tuviera enemigos en la vida, serían Susana, su hija Nicole y Mateo. No solo eran desagradecidos, eran las verdaderas maldiciones de mi historia. Pero ahora, finalmente los vi como realmente eran. Saqué mi teléfono, abrí mi aplicación bancaria y sin decir palabra, giré la pantalla hacia Susana, sosteniéndola para que ella y todos los demás pudieran verla. «¿No quieres verme feliz? Mala suerte. Parece que el cielo tenía otros planes. ¿Ves esto? Más de 8 millones. Todo legal. Todo mío. Sin secretos sucios ni trucos. Solo bendiciones que jamás entenderás. Si eso te enferma, bueno, espero que te arruine el apetito. ¿Quieres acusarme de acostarme con alguien para llegar a la cima? Adelante, demándame. Te espero». La taza de agua de Susana se le resbaló de la mano y se estrelló contra el suelo con un fuerte ruido metálico. Casi pude oír el crujido de su orgullo haciéndose añicos. «¿8 millones? ¿Cómo demonios tienes tanto dinero?». Su voz tembló, el pánico abriéndose paso entre su incredulidad. Entonces, su expresión se contrajo, casi como si algo acabara de encajar. «Ah, ahora lo entiendo. Por eso rompiste con tu hijo. Te enriqueciste y lo dejaste como si fuera basura. ¡Qué cruel, Guadalupe! Eres increíble». Me volví hacia ella con un tono cortante y firme. «No tuerzas la historia, Susana. Estaba dispuesta a dejarles hasta el último centavo a tu hija y a mi hijo. Ese era mi plan. Pero luego decidieron que era una carga. En cuanto dejé el trabajo, me echaron de casa como si fuera basura. ¿Crees que lo olvidé? Esa casa en la que vives,
Cada peso que la compró, lo pagué yo. Y no solo me echaste, sino que querías que fregara pisos en una residencia de ancianos de mala muerte, solo para seguir ganando dinero para tu familia. Incluso me sugeriste que fuera a trabajar para un viejo rico como sirvienta interna. Dios sabe qué tipo de servicios tenías en mente. Dime, Susana, ¿acaso aún te queda un ápice de decencia? Podría haberle dado a toda tu familia una vida de lujo, pero ahora ni hablar. La arruinaron ustedes mismos. Me volví hacia la creciente multitud de espectadores. Dime, ¿no se merece esta panda de ingratos todo lo que han perdido? La energía de la multitud cambió. Sus ojos, antes llenos de chismes, ahora rebosaban de juicio, dirigidos directamente a Susana y sus amigas. La cara de Susana se puso roja como la de un estafador atrapado en medio de un plan. Mientes. Nunca dijimos que debías ir a trabajar con un viejo. ¿Ah, sí? Dije con calma. Les pongo la grabación a todos. Les dejo que escuchen tus palabras exactas. Su rostro se puso pálido, y por un segundo vi miedo real en sus ojos. Esa grabación seguramente esté editada. No voy a escuchar esa basura. Su voz se quebró mientras se daba la vuelta y se dirigía hacia la salida. Guadalupe, eres cruel hasta la médula. Algún día te tocará lo que te mereces. Y dicho esto, salió furiosa, cerrando la puerta de un portazo tras de sí. Finalmente exhalé. Se acabó, por ahora. Pero sabía que no debía pensar que estaba realmente acabado. Con tanto dinero en juego, gente como Susana y Mateo nunca se quedan callados mucho tiempo. Lo que no esperaba era lo rápido que Mateo volvería a aparecer en escena. A la mañana siguiente el conserje me entregó un enorme ramo de flores de Nochebuena, afirmando que alguien lo había dejado en la puerta para mí. Fruncí el ceño, arrastré las flores hacia adentro y las examiné cuidadosamente. Justo en el centro había una tarjeta. Te deseo un feliz fin de semana. Con cariño, tu hijo Mateo. Casi me echo a reír, asqueada hasta la médula. Fue tan descarado que casi me hizo gracia. Sin dudarlo, recogí el ramo y lo tiré directamente a la basura de la cocina. Luego le tomé una foto, pétalos aplastados, tallos doblados y la tarjeta arrugada, todo en un solo marco. Y la envié a la portería. De ahora en adelante rechaza cualquier envío de esta persona. Además, por favor, envíale esta foto. No solo quería que lo rechazaran, quería que lo humillaran. Efectivamente, nunca volví a recibir otro ramo suyo, pero no se rindió. Simplemente intensificó su comportamiento. Comenzó a esperar afuera de la comunidad cerrada todos los días, llueva o truene, sea día laborable o fin de semana. Él estaba allí, acechando, desesperado. Cada vez que yo iba o venía, hacía otra actuación lamentable, como un personaje de una telenovela barata. Un día incluso se arrodilló en la acera, llorando histéricamente. «Mamá, por favor, no te enojes más. Vuelve a casa». «Me equivoqué, mamá. Pase lo que pase, sigo siendo tu hijo. ¿Cómo puedes ser tan fría conmigo?» Ni siquiera me molesté en mirarlo. Su teatralidad solo me puso los pelos de punta. Al final, me harté tanto de aquella situación que contraté a un chofer a tiempo completo. Todos los días me sentaba en la parte de atrás, con las ventanillas subidas, pasando la puerta principal directamente al garaje de mi villa, sin mirarlo, sin conversar, sin posibilidad de que me alcanzara. Mateo continuó así durante 2 semanas completas. Pero una vez que quedó claro que no iba a ceder, finalmente se rindió. Al menos, eso pensé. Pero en lugar de eso, cambió de táctica. Comenzó a investigar y, de alguna manera, logró contactar a mi exmarido, Roberto, quien también fue el padre adoptivo de Mateo. Fue entonces cuando las cosas realmente empezaron a tomar un rumbo que no había previsto. Mateo ya no estaba intentando reconciliarse. Estaba intentando controlarme, aplastarme, destruirme por completo. Quedó claro. Si no conseguía lo que quería, preferiría verme destruida. Una tarde sonó mi teléfono. Era Roberto. No habíamos hablado en más de 20 años. No tenía ni idea de cómo consiguió mi número. «Solo quería avisarte», dijo con naturalidad.
Mateo vino a verme. Lloró y me rogó que te convenciera de regresar a casa. No sé qué pasó entre ustedes dos y, francamente, le dije que no es asunto mío. Solo le recordé que no soy su padre biológico. Incluso añadí que lo que pase entre ustedes dos no me incumbe. Soy un forastero. Pero insistió en que mentía. Incluso se presentó en mi oficina y armó un escándalo. No tuve más remedio que hacerme una prueba de paternidad para callarlo. Pero no le dije toda la verdad. Cumplí mi promesa de hace tantos años. No le revelé su verdadero pasado. En resumen, ahora sabe que no soy su padre. Pero tú sigues siendo su única madre. Colgué, preparándome. Ya sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Mateo volviera a llamar a mi puerta. Cuando lo hiciera, estaría lista. Le contaría todo, la verdad que tanto deseaba evitar. Le diría que buscara a la madre que lo abandonó en un contenedor y que dejara de intentar destrozarme la vida. Pero ese enfrentamiento nunca se produjo. En cambio, Mateo tomó un giro más oscuro, un giro que no había previsto. Aproximadamente una semana después, noté algo extraño. La forma en que la gente del barrio me miraba había cambiado. Sus miradas se detenían más, sus sonrisas se volvían más tenues, más forzadas. Al principio lo ignoré, hasta que Mónica me llamó una tarde. Guadalupe, solo quería decirte que sé que eres una buena persona. Por favor, no dejes que lo que diga la gente te moleste. Estaba confundida. ¿Qué dice la gente? Fue entonces cuando me enteré de lo que realmente había sucedido. Me había convertido en una sensación en Internet, pero no del tipo bueno. Mateo había empezado a transmitir en vivo a diario en TikTok. El título de su canal: ¿Cómo me abandonó mi madre? Hice clic y vi la imagen completa. No me había acusado directamente de nada escandaloso. No, había optado por algo mucho más insidioso. Había creado una historia lacrimógena y manipuladora, presentándose como un hijo descorazonado y abandonado, mientras me convertía en la villana fría, despiadada y ávida de dinero. En sus streams decía cosas como: «Mi madre nunca me quiso de verdad. Trabajé muy duro, estudié mucho, y ni siquiera me apoyaba en lo más mínimo. El año que entré a la universidad, se fue a otra ciudad a trabajar como asistente interna para gente rica, dejándome viviendo solo en un pequeño apartamento de alquiler. Cuando me casé, no aportó ni un solo peso. Ni siquiera cuando mi esposa se embarazó, me ofreció la más mínima ayuda. Ahora que de repente es rica, me ha dejado completamente de lado, como si nunca hubiera existido. Ni siquiera quiero dinero, solo quiero que me reconozca como su hijo. Pero ni siquiera dice mi nombre ahora. Vive en una mansión, conduce coches de lujo y disfruta de una vida de clase alta, mientras a mí me juzgan y humillan en la calle. La sección de comentarios explotó. La gente se dividió en dos bandos. Algunos simpatizaban con él, otros me llamaban desalmada, y, por supuesto, estaban los instigadores. Una madre así no merece ser llamada así. Debería estar avergonzada. Es tan lastimoso. Daría lo que fuera por darle el amor que nunca tuvo. Su transmisión en vivo fue todo un éxito. Su número de seguidores se disparó. Incluso empezó a vender mercancía y productos en su canal, aprovechando la oleada de donaciones por compasión de sus supuestos seguidores. Seremos el calor que tu madre nunca te dio. Te mereces algo mejor, dulce niño. Ella no merece la felicidad. Y luego las cosas se pusieron aún peores. La gente empezó a indagar en mi vida personal. Mi nombre, mi foto, mi dirección. Todo empezó a circular en las secciones de comentarios y reposts. Me había convertido oficialmente en la cara de una villana de las redes sociales, la madre más despiadada de Internet. Y luego, esa noche, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez fue mi abogado. «Guadalupe, podemos emprender acciones legales de inmediato», dijo. «Podemos solicitar la eliminación del contenido difamatorio, exigir una disculpa pública y reclamar una indemnización por daños y perjuicios». Me detuve unos segundos y luego sonreí con calma. «No hay prisa. Déjalo actuar un poco más primero. Pienso encargarme de esto yo misma». Esa misma noche,
Registré mi propia cuenta en TikTok y lancé mi propio canal en vivo. Lo titulé "Así que esta es la mamá que abandonó a Mateo". Primero me uní a la transmisión de Mateo y envié varios miles de pesos en donaciones, lo que captó la atención al instante y activó el chat en vivo. Luego envié un mensaje en pantalla para que todos lo vieran. Hola a todos. Soy la madre despiadada de la que habla Mateo. Lleva semanas llorando diciendo que le corté el apoyo económico. Pasen a mi canal. Les mostraré la verdad. Esta noche estoy regalando 100.000 pesos en premios. Únanse si quieren, por orden de llegada. En cuestión de segundos, una avalancha de espectadores se unió a mi transmisión. El tráfico se disparó muchísimo y comencé a enviar las recompensas prometidas. La sección de comentarios explotó de emoción. Gracias, mi dulce mamá. Esta es la verdadera reina del contenido. Tomando notas. Es más cariñosa que mi propia mamá. Aprovechando la ola de impulso viral, comencé oficialmente mi transmisión en vivo. No perdí tiempo en edulcorarlo. Hablé directo a la cámara. Primero que nada, sí, rompí lazos financieros con Mateo. Pero eso no me hace despiadada, y ciertamente no significa que lo haya abandonado. La gente se merece la historia completa. No me alejé porque dejé de amarlo. Me alejé porque su avaricia se volvió insoportable. Cuando recibí la herencia de mi difunta empleadora, mi intención era dejárselo todo a Mateo y a su esposa. Pero, ¿sabes cuál fue su respuesta? En lugar de gratitud, me acusaron de querer aprovecharme y se unieron para echarme de casa. Incluso me sugirieron que me mudara con un anciano desconocido como su asistente, porque para ellos mi único valor era seguir trabajando y aportar dinero a su hogar. Para ellos, yo no era una madre. Era una cuenta bancaria. Mientras hablaba, mostré un escaneo de los documentos fiduciarios de doña Catalina, una declaración legalmente notariada que mostraba que había heredado aproximadamente más de 8 millones en activos. El dinero que tengo proviene de un fideicomiso legítimo que me legó una mujer que me trató como a una familiar. No tuvo hijos y me designó su único beneficiario. Los comentarios estallaron nuevamente. Por fin el karma recompensa un buen corazón. Esto no es frialdad, es claridad. Por supuesto, no todos estaban convencidos. Surgieron algunos escépticos. Aún así, eres su madre. ¿No se supone que debes mantener a tu hijo? Dejarlo de lado después del matrimonio suena bastante cruel. Respondí con calma, sin pestañear. Déjame preguntarte esto. ¿Mantener a un niño significa que debe ser su cajero automático personal para siempre? Lo crié sola desde que tenía 1 año. Pagué sus cuotas escolares, le compré una casa. ¿Qué obtuve a cambio? Sospechas, rechazo, falta de respeto y que me obligaran a irme de mi propia casa. Querían que siguiera trabajando como una máquina para subvencionar su estilo de vida, mientras me trataban como una carga. Entonces dejé caer la última carta. Una grabación de audio de Mateo al teléfono, intentando conseguir que me convirtiera en la asistente interna de un anciano. La llamada había sido captada por el sistema de seguridad de la casa. Fue una prueba irrefutable. Los comentarios volvieron a explotar. Increíble. Esto no es solo gorronería, es abuso financiero. Dejarlo sin recursos no es crueldad, es supervivencia. Así es como se ve la culpa convertida en arma. No llora por amor, llora por dinero. Me alegro por usted, señora. Ese hijo merecía que lo desterraran. Sabía que esto era solo el principio. Mateo no extrañaba a su madre, extrañaba su dinero. Y esta guerra apenas había comenzado. Miré la avalancha de comentarios en la pantalla y solté una risita silenciosa. Luego me incliné hacia la cámara y me dirigí directamente al público. La verdad es que nunca hubo necesidad de cortar lazos con Mateo. Al instante los signos de interrogación llenaron el feed de comentarios. Continué con calma, porque nunca fue mi hijo biológico. Lo adopté cuando era voluntaria en el Centro de Bienestar Infantil de la Colonia Doctores. Tenía solo 1 año entonces. Nació con una cardiopatía congénita grave y fue abandonado por sus padres biológicos en un contenedor de basura en Tépito. Apenas se aferraba a la vida cuando lo encontré.
Lo traje a casa por pura compasión. Gasté todo mi dinero en conseguirle atención médica, y mi divorcio de mi exmarido no fue por infidelidad, sino porque él insistió en tener un hijo biológico y se negó a seguir criando a Mateo. Me dieron una opción: enviar a Mateo de vuelta al orfanato o abandonar mi matrimonio y criarlo sola. Elegí a Mateo. Renuncié a mi matrimonio, a la oportunidad de tener hijos, solo para darle una oportunidad de vivir. Trabajé turnos de noche, serví mesas, limpié casas, lo que fuera necesario. Ahorré hasta que recuperó la salud. Lo mandé a estudiar. Incluso le compré una casa con el dinero que tanto me costó ganar. ¿Y qué obtuve a cambio? Se negó a dejarme vivir en esa misma casa. Me echó como a una extraña. Ahora me está difamando en Internet, afirmando que lo abandoné, incluso difundiendo rumores de que me acosté con alguien para hacerme rica. Díganme, ¿cómo debo responderle a alguien así? Mientras hablaba, subí una serie de imágenes: facturas de hospitales, facturas médicas, recibos de matrícula escolar, billetes de transporte público. Todos los fragmentos de una vida dedicada a dar. Una vida de sacrificio capturada en papel y tinta. Los comentarios explotaron. «Es vil. ¿Quién le hace eso a una mujer que le salvó la vida? Usó a su madre adoptiva como una esponja y luego la abandonó. ¡Asqueroso! Vivir en la casa que ella pagó y aún así echarla. Increíble. Dios le dio la vida. Ella le dio todo lo demás, y él se dio la vuelta y la apuñaló por la espalda». La reacción fue inmediata. Los espectadores volvieron a la transmisión de Mateo y comenzaron a inundar su sección de comentarios con indignación. ¿Cómo podríamos apoyar a alguien como tú? ¡Qué vergüenza! Te hiciste la víctima mientras desangraste a tu madre. Tú eres el despiadado, no ella. El rostro de Mateo palideció visiblemente ante la cámara. «¿Por qué le creen?», gritó. «Miente. Si no era su verdadero hijo, ¿por qué hizo todo eso por mí? Te está manipulando. Nadie llegaría tan lejos por un hijo que no es suyo». De vuelta en mi transmisión, más espectadores exigieron pruebas contundentes. Sin dudarlo, subí una copia escaneada del certificado oficial de adopción. Este es el registro emitido por el gobierno, verificado, público y auténtico. La sección de comentarios estalló una vez más. «Eso es todo. Fin de la discusión. Dice la verdad. Esto no es solo una traición, es una bancarrota moral. Usó su amor, su dinero, su vida, y aún así intentó destruirla. Denúncialo. No merece una plataforma». Y justo cuando pensé que no podía empeorar, Mateo redobló la apuesta. ¿Y qué si no era su hijo de verdad? No tenía por qué salvarme. Nunca se lo pedí. Tal vez si no me hubiera acogido, me habría adoptado una familia de verdad. Me arruinó la vida. Nunca debió interferir en mi destino. Esa fue la gota que colmó el vaso. Internet explotó. ¿Estás enfadado porque te salvó? Es lo más repugnante que he oído en mi vida. Que todo el mundo vea la verdadera cara de este monstruo. Denúncialo ya. En menos de un día, la opinión pública cambió por completo. Mateo pasó de ser una víctima abandonada a un parásito desagradecido que se alimenta de la sangre de su madre adoptiva. Su canal de streaming fue suspendido permanentemente por la plataforma. Esa misma noche, mi abogado presentó una demanda formal por difamación y acoso contra él, exigiendo una indemnización por daños y perjuicios. También solicitamos una orden judicial para prohibirle legalmente que hiciera más declaraciones difamatorias o me atacara en redes sociales. Finalmente, el tribunal falló a nuestro favor. Mateo fue declarado culpable de violar las leyes de ciberseguridad y difamación. Se le ordenó pagar una indemnización por daños y perjuicios y cubrir todos los gastos legales. Le revocaron el acceso a streaming. Sus cuentas de redes sociales fueron baneadas permanentemente. Y yo, finalmente, fui completamente libre. Ya no había ningún rastro de Mateo en mi vida. Y nunca más lo habría. Pasaron otros 6 meses. Y finalmente recuperé la casa que una vez había sido mía, mediante un meticuloso proceso legal. Mi equipo de abogados logró revertir la titularidad de la propiedad.
El día que todo quedó finalizado, me quedé en la sala mirando las conocidas cortinas mientras la luz del sol se derramaba sobre el suelo de madera. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente ligera, como si finalmente hubiera exhalado tras contener la respiración durante décadas. Unos días después, Nicole, la esposa de Mateo, solicitó el divorcio. Firmó los papeles en el despacho de su abogado con total serenidad, sin decir ni una palabra más. Era evidente que lo había visto tal como era. Un hombre que se quejaba de haber sido agraviado pero nunca asumía su responsabilidad. Un hombre que culpaba a todos, excepto a sí mismo, por sus fracasos. Y así terminó todo. Mateo quedó solo, sin familia, sin casa, sin redes, sin dinero, sin voz. Aquella voz que había usado para intentar destruirme en Internet ya no podía gritar más. En cambio, la mía, callada durante años, por fin era escuchada. En mi nuevo hogar, rodeada de arte, música y paz, comencé a organizar pequeñas reuniones semanales con otras mujeres mayores que, como yo, habían sido ignoradas o subestimadas por sus propias familias. Las llamamos las sobrevivientes invisibles. Nos reuníamos cada jueves. Algunas traían pan dulce, otras flores, otras simplemente sus historias. Compartíamos café, lágrimas, risas y dignidad. Una a una, recuperábamos o tal vez descubríamos por primera vez, o valor, que siempre merecimos. No éramos solo abuelas, ni viejas solas. Éramos mujeres que habían dado la vida por otros y, por fin, habíamos aprendido a dar un poco de esa vida para nosotras mismas. Una tarde de domingo, sentada en el solarium, con una taza de chocolate caliente en la mano y el piano al fondo, me encontré escribiendo una carta. No era para Mateo, ni para Nicole, ni para Susana. Era para mí. Querida Guadalupe, no fuiste perfecta, pero fuiste valiente. No tuviste riquezas, pero diste lo que no se puede comprar. Amor, criaste a un hijo que no era tuyo, sola, en una ciudad que muchas veces quiso aplastarte. Lo salvaste. Y aunque él no lo haya entendido nunca, eso no te hace menos madre. Te mereces cada rayo de sol que ahora entra por tus ventanas, cada aplauso, cada momento de silencio sin culpa. Ya no tienes que pedir perdón por existir. Bienvenida a casa. Doblé la carta y la guardé en una cajita que había pertenecido a doña Catalina. Cerré los ojos y respiré hondo. La paz, esa vieja desconocida, por fin se había sentado a mi lado. Y esa noche, antes de dormir, me prometí algo. Nunca más permitiría que me llamaran una carga. Mi nombre es Guadalupe Ramírez. Fui madre, esposa, empleada doméstica, sirvienta, cuidadora, sacrificada. Ahora soy libre. Y esta vez no pienso desaparecer. Guadalupe lo dio todo. Y cuando ya no tenía nada más que dar, eligió darse a sí misma una nueva oportunidad. Si tú también crees que toda mujer merece respeto, comparte este video con alguien que lo necesite. Y si llegaste hasta aquí, comenta. Yo también elijo mi libertad. Vamos a demostrar que nadie está solo.